Muy buenas tardes, mi nombre es Valentina Vergara González y a continuación les vengo a hablar sobre tres enfermedades muy comunes de la piel: el impétigo, la foliculitis y la funiculosis. En primer lugar tenemos el impétigo, que es una enfermedad infectocontagiosa más común de la piel. Se conoce también como impétigo vulgar por su alta frecuencia o como impétigo contagioso por su fácil transmisión. Esta se caracteriza principalmente por la presencia de ampollas que luego pasan a ser pústulas, las cuales posteriormente se desecan y forman las costras melicéricas. Tenemos que esta se clasifica en dos tipos: la que es ampollosa o también conocida como estafilocócica, o la costrosa o también conocida como estreptocócica. Bueno, siguiendo con lo que es la etiopatogenia, tenemos que esta enfermedad empieza a través de la penetración de las bacterias, como lo es el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Estos van a entrar a través de la piel dañada y a su vez van a empezar a multiplicarse y a liberar toxinas que empiezan a dañar la piel y se van a manifestar a través de ampollas que posteriormente van a convertirse en costras melicéricas. ¿Cómo empieza esta enfermedad? Sabemos que la epidermis se encuentra conformado por diferentes estratos, desde el más profundo al más superficial: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. ¿Qué es lo que pasa? Que, como sabemos, el estrato basal se encuentra conformado por queratinocitos que van a presentar lo que son los desmosomas, los cuales son filamentos proteicos que se van a unir entre sí a través de su citoesqueleto. Estos desmosomas a su vez presentan la desmogleína 1. ¿Qué pasa? Que cuando estas bacterias, como lo es el Staphylococcus y el Streptococcus, empiezan a liberar sus toxinas exfoliativas, empiezan a unirse a la desmogleína 1, la cual empieza a alterar su función y empiezan a separar estas células entre sí, formando la ampolla característica de esta enfermedad. Siguiendo con lo que es la epidemiología, tenemos que el Staphylococcus aureus ocasiona 11 millones de infecciones de tejidos blandos en el mundo, y esta es la enfermedad infectocontagiosa más común en el mundo. A su vez va a predominar en clases sociales bajas, en verano, climas tropicales y en personas desnutridas. Dentro de la clínica de esta enfermedad tenemos que se divide en primaria cuando se produce en piel sana, es decir, una piel que no ha tenido una dermatosis previa, y esta se da principalmente en los orificios naturales, o puede ser secundaria cuando ya ocurre después de una dermatosis, como puede ser la dermatosis solar o cuando ocurre, por ejemplo, en los espacios interdigitales en el caso de escabiosis. Esta dermatosis no va a producir prurigo. Sin embargo, eh, puede producirse debido a procesos anteriores. De igual manera puede producir complicaciones como por ejemplo la glomerulonefritis. Esta enfermedad a su vez puede tener diferentes variaciones, como es el impétigo ampolloso, el cual se caracteriza por la presencia de ampollas que posteriormente van a dejar zonas de piel desnudadas, que están acompañadas de síntomas generales como por ejemplo la fiebre superior a 40 grados centígrados. También se puede conocer como enfermedad de Ritter o foliación epidémica. Como vemos en las imágenes, tenemos lo que es la clínica. En la primera imagen tenemos un impético secundario y en la segunda imagen, donde vemos el labio, es un impético primario, donde aparece también por una rinitis. Hablando de lo que es el diagnóstico diferencial, tenemos las siguientes enfermedades: herpes simplex, dermatitis por contacto aguda, la sífilis papulocostrosa, tiñas inflamatorias, pénfigo y pemfigoide. Por último, siguiendo con lo que es el tratamiento, tenemos que en primer lugar es importante hacer un lavado con agua y con jabón de la zona infectada, y en caso de ser necesario con la clorexidina. Tenemos que entre los tratamientos farmacológicos tópicos está la mupirocina, la bacitracina, el ácido fucídico, y entre los tratamientos farmacológicos sistémicos está la dicloxacilina, la eritromicina, la cefalexina. De igual manera, en el caso de que haya resistencia al Staphylococcus aureus a la meticilina, se aplica el trimetrofin sulfamethoxazol en compañía con clindamicina, o en el caso de que no se pueda dar por administración oral, se da la vancomicina. Bueno, a continuación seguimos con la foliculitis. Tenemos que la foliculitis es una inflamación aguda perifolicular de origen estafilocócico, que se localiza principalmente en lo que es la piel cabelluda, zona de la barba y bigotes, axila o pubis, y se va a caracterizar por la presencia de pústulas con un pelo en el centro, que a su vez puede desaparecer sin dejar cicatriz.
Siguiendo con lo que es la etiopatogenia, tenemos que esta puede ser superficial cuando afecta la epidermis, es decir, la zona de salida del vello, que se conoce también como alteración o afectación de la trayectoria, o también la zona profunda cuando se afecta el componente dérmico. Pero ¿cómo ingresa la bacteria a nuestra piel? Esto se da a través de lesiones o traumatismos, como por ejemplo un mal rasurado que lleva a la entrada de la bacteria y a su vez esto va a provocar la foliculitis primaria, que cuando ocurre luego de procesos dermatológicos previos, podemos conocerlo como una foliculitis secundaria. A su vez, esta no solamente puede ser dada por bacterias como el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa, sino también, por ejemplo, por hongos como lo es la Malassezia furfur, la Candida albicans, virus como lo es del herpes simple, otros factores como, por ejemplo, sudoración excesiva, el uso de cremas que pueden llegar, por ejemplo, a obstruir los poros o también, por ejemplo, un mal rasurado. Siguiendo con lo que es la epidemiología, tenemos que puede aparecer a cualquier edad y en cualquier sexo y va a predominar principalmente en adultos. También existe un tipo de foliculitis que es la foliculitis queloidea, que se predomina principalmente en afroamericanos. Hablando de lo que es la clínica, tenemos que esta se va a caracterizar principalmente por encontrarse en lugar donde hay mucho vello, como por ejemplo el cuero cabelludo, las axilas, las piernas, y va a estar acompañada de pequeñas protuberancias rojas y dolorosas, que a su vez pueden estar llenas de pus y van a medir entre 1 a 3 milímetros. Puede haber ardor o picazón, una piel enrojecida o inflamada alrededor del folículo piloso, como también presencia de foliculitis queloidea, que es un tipo de foliculitis profunda que se caracteriza por nódulos dolorosos y quistes. Esta dermatosis no suele dejar cicatrices, en casos más graves puede llegar a dejarlos, a su vez resuelve por sí sola en días o semanas y en caso de situaciones graves puede estar acompañada de tratamientos sistémicos o tópicos. A continuación las imágenes que describen lo que es la clínica. Siguiendo con lo que es el diagnóstico diferencial, tenemos que una de las enfermedades es la furunculosis, que vamos a ver posteriormente. También está la ericoniosis folicular, la pustulosis subcórnea, la dermatitis herpetiforme y la miliaria o varicela. Por último, con lo que es el tratamiento, también es muy similar al de la furunculosis o el limpético, que empieza con principalmente el lavado de la zona infectada con agua y con jabón. Se aplican tratamientos tópicos como puede ser la mupirocina al 2% o la retapamulina, que se aplica 2 veces al día durante 5 días. De igual manera, tratamientos farmacológicos sistémicos que pueden ser la dicloxacilina, la minoxiclina y el trimetoprim sulfamethoxazol. Por último lugar, tenemos la furunculosis. La furunculosis es una infección profunda del folículo piloso que se puede presentar como pústulas o abscesos que a la vez se pueden dejar cicatriz. Estos pueden estar dados en cualquier área del cuerpo, pero principalmente se puede dar en lugares donde hay mayor cantidad de vello, en los glúteos, en la cara, en las axilas, en el cuello, entre otros. A su vez, esto también puede estar acompañado de carbunco estafilocócico cuando se da un acúmulo de estos abscesos. Dentro de la etiopatogenia tenemos que está causada en el 90% por la bacteria Staphylococcus aureus y que esta va a ingresar o va a penetrar a través de lesiones, daños que se den en la piel, que va a llevar a que se presenten infecciones como por ejemplo la furunculosis. También puede estar dada por otros factores como por ejemplo cuando estamos en contacto con personas infectadas o cuando tenemos un sistema inmunológico deficiente o una mala higiene. Siguiendo con lo que es la epidemiología, tenemos que se pueden presentar en ambos sexos o en cualquier edad y va a predominar principalmente en personas adultas y climas tropicales. Siguiendo con lo que es la clínica, esta se va a presentar como una zona eritematosa muy dolorosa, que una vez se eleva va a presentarse como una pústula o un exceso que puede ser menor a 2 centímetros y que a su vez es limitante y fluctuante. Esto una vez se drena, sale el pus amarillento que puede llegar a dejar una cicatriz y a su vez está acompañado de fiebre y de adenopatía regional. Esta suele resolver entre días o semanas, pero en la mayoría de los casos es necesario que se busque ayuda para drenar el pus, como también ayudarse de tratamientos antibióticos. Dentro del diagnóstico diferencial va a estar la foliculitis, que ya vimos anteriormente, también el querión de piel cabelluda, la tuberculosis nódulo-necrótica, como observamos en la imagen, como también la esporotricosis. Por último, hablando del tratamiento, es similar a la foliculitis, el buen lavado con agua y con jabón de la zona infectada, acompañado de tratamiento tópico como es la mupirocina, la bacitracina, la retapamulina, como también tratamiento farmacológico sistémico como es la dicloxacilina, la eritromicina, la
minoclicina o el trimetoprim sulfamethoxazol. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.